Los vientos son solo favorables cuando sabemos dónde ir. Cada semana hay nuevos modelos, comparativas y debates por conocer cuál es la mejoría. Las más sonadas son ChatGPT, Gemini, Claude y Grok. Estas la llevo usando durante meses y me encontré algo que no me esperaba. No hay una inteligencia artificial que sea la mejor. La clave está en usar la que mejor encaje para lo que realmente haces. Y de no hacerlo así, podrías estar perdiendo tu tiempo y dinero. En este vídeo estaremos viendo distintos casos de uso prácticos para descubrir dónde es mejor cada una de ellas. Desde hacer investigaciones, visualizaciones interactivas, análisis de datos o crear aplicaciones. Estaremos cubriendo 9 casos de uso reales para que puedas encontrar la que mejor encaje para ti. ¿Suena bien? Pues comencemos con el primer ejemplo. En esta nueva era llena de información, una de las cosas que más necesitamos, tanto a nivel profesional como personal, es investigar algo antes de empezar a trabajar. Y aquí, la que más destaca sería la de Gemini. Yéndonos a su plataforma, si nosotros habilitamos la opción de Deep Research, y aquí si le pedimos algo como por ejemplo, que haga una investigación sobre la mejor inteligencia artificial y que nos traiga todas las novedades de cada una de ellas, si yo clico en enviar, nos estaría haciendo primeramente un plan de investigación. Si lo visualizamos, podremos ver que va a investigar sobre cada una de las plataformas que le hemos especificado y más allá de esto también va a identificar diferentes puntos claves que nos podrían llevar semanas si lo hiciéramos de forma manual. Y con esto, si clicamos en empezar la investigación, pues minutos más tarde ya nos habría arrojado toda esta investigación en donde nos habla desde la metodología, un análisis detallado de cada una de estas herramientas, incluso teniendo en cuenta sus últimos modelos lanzados y aparte también es capaz de crearnos especificaciones clave de los modelos insignia que serían justamente lo que habíamos puesto en el prompt, cuáles serían sus rendimientos, así como otra información más. Y es que la plataforma de Gemini es con diferencia la mejor para investigar cualquier cosa. Sí que es cierto que sus competidores como Grok, ChatGPT son capaces de hacer esta funcionalidad, pero los resultados siguen siendo con diferencia mejor en Gemini. Vamos a pasar ahora con las visualizaciones interactivas. Y en este apartado, ya no solamente cuando queremos encontrar información, sino también cuando queremos transformarla, Gemini seguiría siendo la líder. De hecho, volviendo a la investigación de antes, nos vamos a encontrar un nuevo canvas. Simplemente clicando aquí arriba, podremos ver que a golpe de un clic nos va a poder hacer cada una de estas cosas. Si yo clico en página web, pues en apenas unos segundos más tarde me habría creado esta página web teniendo en cuenta cada una de la información de ese informe, pudiendo ver por aquí los puntos fuertes de cada una de las inteligencias artificiales que he nombrado, que además lo vamos a poder ver de una forma totalmente interactiva. También nos ha hecho un análisis en detalle de cada uno de estos modelos, tanto de ChatGPT, que aquí vamos a poder diferenciar sus capacidades destacadas como el razonamiento avanzado, asistencia a código o multimodalidad. De aquí, si nosotros clicásemos en otro, como en Gemini, pues podremos ver que todo esto se está adaptando por completo para que podamos ver la información de una forma bastante más rápida. También nos añade los rendimientos de los benchmark, sus planes y precios y una aplicación hecha a medida para que podamos comparar entre dos modelos. Por ejemplo, ChatGPT comparado con Gemini y desde aquí podremos ver una puntuación que de hecho vamos a poder modificar. Por ejemplo, si quisiera ver el razonamiento matemático, pues ya lo tendría aquí de una forma bastante más clara. Y es que con esto ya no hablamos de leer documentos extensos aburridos, sino de poder interpretar la información de una forma más clara, concisa y visualmente más atractiva, para que nos agilice realmente nuestro día a día. Volviendo un poco más arriba sobre la investigación primera, ten en cuenta que también lo podría convertir, por ejemplo, en un cuestionario. Y si le doy un clic, nos estaría aquí preguntando qué modelo de inteligencia artificial sería más adecuado para una tarea concreta, dándonos a elegir los 4 modelos de los que estamos hablando. Y además, si nosotros clicamos en mostrar pista, vamos a poder ser asistido para que podamos practicar con esta información. Y es que con esto ya no hablamos de transformar los datos en gráficas más visuales, sino que podemos transformar por completo nuestra forma de aprender, haciéndola de una forma más interactiva y divertida a golpe de un clic y sin saber programar. Otra de las cosas que hace muy bien Gemini, y para poder verlo voy a desplegar esto, sería todo el apartado de voces. Y es que si yo clico en resumen de audio, pues me voy a encontrar este resumen unos minutos más tarde que se escucharía así. Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema, bastante denso. Un informe que compara los pesos pesados de la IA generativa. Hablamos de ChatGPT, Gemini, Claude y Grok. Vamos a ver qué han hecho entre 2024 y principios de 2025. La idea es sacar lo esencial, ¿no? Entender qué hacen y por qué nos importa en un... Esto que nos ayuda a hacer Gemini de una forma rápida ya no solamente nos permite interactuar de una forma más fácil con la información a través de la pantalla,
sino que podría transformar por completo nuestro día a día. Imagina que recibes un brief de un cliente o te estás preparando para un examen. Ahora puedes crear un audio y mientras estés conduciendo o haciendo alguna tarea podrás ir avanzando. Si estas opciones se te quedaran cortas, ten en cuenta que desde aquí le vas a poder especificar cualquier otra aplicación que tú necesites. Aquí de hecho yo le voy a escribir que me haga un mapa mental con los conceptos y puntos más relevantes y si le doy un intro, pues ya me habría creado aquí este mapa mental interactivo y si quisiera ver más información como por ejemplo la de Claude, simplemente dándole un clic me va a empezar a desplegar diferente información y si seguimos clicando pues vamos a poder visualizarla de una forma muy sencilla como la que acabas de ver. Y es que aquí ya no hablamos de algo predefinido, sino que puedes crear algo a medida específicamente para tus necesidades. Aparte de las capacidades de Gemini a la hora de transformar la información, también es la líder por ser la que mayor ventana de contexto tiene. Y esto se traduce a que si entramos en una herramienta como Google AI Studio, cogemos un vídeo de YouTube como esta charla TED que habla de los 7 pasos para alcanzar la productividad, si yo copio la URL, me vuelvo a Google AI Studio y sobre el más clico en YouTube y le pego esta URL, yo ahora le podría decir que está hablando un experto dando consejos sobre cómo mejorar la productividad y que me destaque las 5 claves más importantes y un resumen de cada uno con un ejemplo y breve explicación. Si yo clico en enviar, pues ahora empezaré a ver todo el vídeo y segundos más tarde ya nos habría destacado estos 5 puntos claves, hablándonos de la actitud con su explicación, ejemplo y resumen, la importancia de planear, el marcarnos una prioridad, una proyección y tener empatía. Además en las explicaciones podemos ver que la adapta perfectamente teniendo en cuenta el vídeo. Nos pone también un ejemplo sencillo para que podamos entender este concepto y un resumen por esta parte de abajo. Pero esto no es un simple resumen, sino una asistencia real para todo lo que necesitamos y con todo el contexto que le estamos arrojando. Vamos a pasar ahora con el bloque de diseños profesionales y usabilidad. Y es que aquí, pese a los ejemplos que hemos visto, realmente si queremos tener diseños al siguiente nivel, que estén hechos por la inteligencia artificial sin ni siquiera saber programar, la mejor sería la herramienta de Claude. Y es que ahora, gracias a tener la última actualización de Claude Sonnet 4, vamos a poder hacer una serie de cosas que en Gemini sería muy difícil de conseguir. Voy a empezar primero subiendo una captura sobre estimaciones del mercado de la IA generativa por segmentos, por lo que lo arrastraría por aquí y le voy a especificar que me haga una infografía visualmente impactante de una página que resuma el análisis de oportunidades de mercado utilizando los datos adjuntos que tengo en esta imagen de aquí. Si yo ahora clico en enviar, pues segundos más tarde nos estaría arrojando este panel de aquí, pudiendo ver la proyección global en el 2032, cuál es la comparativa por cada uno de estos segmentos, los datos claves a tener en cuenta y todo esto visualizándolo de una forma clara y profesional y evitando el típico estilo de Google que tenemos en todas las aplicaciones. Por ver un ejemplo claro, hagamos una pequeña comparativa. Para ello me voy a volver a un nuevo chat de Claude y le voy a pedir que me haga una aplicación tipo panel visual de tareas del hogar, donde podamos ver qué hay que hacer en cada una de las zonas, que todo se represente con iconos, niveles de prioridad y frecuencia. Por lo que desde Claude lo voy a enviar y desde Gemini, activando la función Canva, lo pego y voy a hacer lo mismo. Y nada, minutos más tarde ya tendríamos la aplicación de Gemini, en donde podemos ver diferentes tareas muy del estilo Google, pero oye, que no están nada mal. Aquí de hecho puedo ver que es funcional, pudiendo clicar en editar y modificar por completo todos estos parámetros. También puedo buscar tareas, por ejemplo, si pongo cama, solamente me aparece la del dormitorio e incluso también me añaden filtros que son completamente funcional. Pero ¿qué pasa si nos vamos a Claude? Pues que el resultado sería este otro de aquí que parece mucho más profesional, teniendo el tiempo estimado que nos van a llevar las tareas, las que tendríamos pendientes, completadas hoy y zonas activas. Aquí de hecho vamos a poder ver cada una de las zonas que además es funcional. En dormitorio tenemos 2 pendientes, que serían estas de aquí, y de hecho vamos a poder cerrarlas para poder ir completándolas. Si cambio otro filtro, pues me saldrían las tareas de esa otra zona, pero a diferencia de Gemini podemos ver un montón de detalles, tanto los colores de prioridad, cada uno de los etiquetados, diferentes colores en los filtros y detalles como el tiempo estimado. Y es que aquí ya no estamos hablando de crear una primera versión amateur, sino que podemos aterrizarlo de una forma más profesional si queremos ir más serios. Ahora bien, que el que una inteligencia artificial tenga ciertas virtudes no quiere decir que la elijamos frente a otra, sino ver en qué podemos combinarlas. Y un caso de uso clave sería el siguiente. Mira, imagina si quisiéramos hacer algo mucho más completo, como crear nuestra propia aplicación de SEO. Pues aquí, por un lado, le podríamos hacer una captura a esta aplicación que vemos por aquí. Podríamos también copiar el vídeo y con la fotografía adjunta a Gemini, el vídeo también en
donde explica todo el contexto de la aplicación, y si además esto lo compagino con la página oficial y un prompt diciéndole que quiero mejorar esta aplicación, imaginándome que quiero emprender un software similar a este, pues activando la función Canva, si le doy a enviar, me estaría haciendo esta primera entrega que, oye, la verdad es que no está nada mal. De hecho, podemos ver que es totalmente funcional teniendo en cuenta muchas de las funciones que teníamos en ese vídeo, y además, si yo cambias alguna palabra clave, como por ejemplo marketing, al clicar en enviar, pues podemos ver que efectivamente se van cambiando cada uno de estos valores. Pero aquí nuevamente tendríamos una visual muy al estilo Google, por lo que ahora podríamos clicar en código, copiar todo, y desde un nuevo chat de Claude, si lo pegamos y le decimos que quiere una versión mejorada de esta aplicación que nos ha hecho Gemini, y además le pegamos también la fotografía del producto original, si clicamos en enviar, pues tendríamos este otro producto de aquí, que para verlo bien voy a descargar el HTML, y abriéndolo podemos ver que la visual no tiene nada que ver con la de Gemini, teniendo por aquí diferentes gráficas como la dificultad SEO, volumen de búsqueda, CPC promedio, volumen global, junto con otras métricas muy valiosas como son ideas de palabras clave, preguntas relacionadas y resultados orgánicos principales. Y lo que estamos viendo ya no es solamente una aplicación funcional, sino que está trabajado con muchos detalles toda esa parte visual. Con lo que acabamos de ver, es increíble el impacto que puede tener la inteligencia artificial en aspectos como el SEO. Por ello, te quiero compartir este estudio de aquí, realizado por más de 200 profesionales de marketing de España y LATAM, donde muestran el presente y futuro del SEO con la inteligencia artificial en juego. En él vas a ver cómo la inteligencia artificial está transformando todo, desde la generación de contenido hasta la automatización de análisis, búsqueda de palabras clave y mucho más. Todo está organizado por diferentes puntos, como los 10 principales pilares sobre el SEO en la era de la IA, conceptos clave de la teoría a la práctica o beneficios reales y oportunidades inmediatas. Personalmente me gustó mucho cómo muestran con datos las inteligencias artificiales más usadas a nivel profesional, los casos de uso en los que se integran y la tasa de adopción para cada una de estas. Vas a poder descargar este reporte de una forma totalmente gratuita con un enlace que te voy a dejar abajo en la descripción para que puedas acceder a este recurso elaborado por HubSpot, que además les agradezco por ser los patrocinadores de este vídeo. Y dicho esto, pasemos ahora a los análisis de datos. Cuando hablamos de análisis de datos, con la que me quedo sería ChatGPT, por ser una de las inteligencias artificiales que menos alucina. Además, es capaz de crearnos gráficas junto a explicaciones de forma muy precisa. Para poder verlo, yo le voy a juntar este documento de aquí que tiene más de 50 páginas, por lo que lo voy a arrastrar en ChatGPT y además le voy a pedir que me analice el archivo que ha adjuntado, cree gráficas y entregue un resumen ejecutivo de lo siguiente, en donde quiero que me diga las principales métricas presentadas de forma visual y que además nos señale anomalías o tendencias de interés. Todo debe estar presentado en un informe profesional, claro y orientado a la toma de decisiones. Si esto le damos a enviar, pues segundos más tarde empezaría de primeras mostrándonos diferentes gráficos de interés, como es la evolución del uso de la IA por tamaños de empresa, las tecnologías de inteligencia artificial más utilizadas en el cierre del año pasado y las formas de adopción de la inteligencia artificial por cada uno de los sectores. Y además de esta gráfica también nos destaca de una forma muy resumida y concisa un resumen ejecutivo, las anomalías y tendencias que le habíamos pedido y un pequeño cierre sin extender mucho la información, ya que iría bastante al grano. Esta misma información se la arrojé a Gemini y como puedes ver, desde aquí ya nos empieza con un resumen ejecutivo, aunque es bastante más extenso, y también nos añade algunas gráficas que ha hecho. De hecho, si seguimos deslizando hacia abajo, vamos a poder ver que hay bastantes más gráficas y también tendríamos más información escrita. El modelo de Gemini también es muy capaz, ya que la ventana de contexto es muy grande como hemos comentado antes, pero tiende a ser menos humano en este sentido. Fíjate que lo que le he pedido es un resumen ejecutivo con datos clave y ChatGPT sí que ha hecho exactamente lo que le he pedido porque realmente tendría poco tiempo para poder ver los puntos más importantes. Sin embargo, Gemini, de una forma más genérica, me ha hecho un análisis con un montón de gráficas y textos, aunque estos no eran ejecutivos. Y además, ten en cuenta que te he comparado el modelo de GPT-4 multimodal, que no es de razonamiento, con su modelo más potente de Gemini 2.5 Pro, que razona, pero aún así no ha llegado al nivel de ChatGPT. Vamos a pasar ahora con las integraciones de las IAs con herramientas terceras. Y aquí tendríamos dos claros ganadores. Por un lado, Gemini por todo el ecosistema Google y por otro lado, Claude por su tecnología MCP. Y empezando por Gemini y aterrizando a Gmail, ten en cuenta que en toda su suite de herramientas vamos a tener aquí arriba Gemini,
para que nos asista con lo que queramos. Si quiero un resumen de toda mi bandeja, pues solo tendría que especificarlo por aquí y si clico en enviar, pues en apenas unos segundos más tarde ya me estaría arrojando por aquí cada uno de los emails resumidos tal y como se lo he pedido. Y además de esto también podrías hacer que genere tablas por ti en una hoja de cálculo, que cree gráficas automáticamente con un simple prompt en base a esa información o incluso que redacte los documentos por ti. Además, si tuviera la versión gratuita, también podrías desde el propio Gemini conectarte con tus aplicaciones para poder gestionar todo de una forma más sencilla. Por otro lado, con Claude vamos un paso más allá, ya que con el concepto de los MCPs vamos a poder conectar prácticamente cualquier herramienta más allá de su ecosistema con su modelo de Claude 4, que es de los más potentes, pudiendo hacer por ejemplo que controle nuestro ordenador y nos organice todas las carpetas, como en mi caso la de descargas, creándome carpetas por cada uno de los tipos de formato que yo tenía, navegando el navegador por nosotros y en definitiva haciendo cualquier cosa que nosotros necesitemos. Y con esto ya no estamos hablando de utilizar una herramienta, sino que la inteligencia artificial vendría hacia los programas que nosotros utilicemos sin necesidad de tener que buscarla ni perder tiempo entre programas. Sobre esto ya hablaba en todo detalle en este vídeo de aquí, así que no me voy a parar mucho y vayamos al siguiente bloque. Vamos a pasar ahora a ver todo el apartado de generación de imágenes. Y aquí la más capaz sería la de ChatGPT. De hecho, yéndonos a un nuevo chat, si yo le escribo que me cree una imagen futurista de una ciudad en el espacio, al clicar en enviar, pues segundo más tarde me habría arrojado con colores bastante vivos, muchos detalles y representando a la perfección lo que le he pedido. Y si hiciera lo mismo desde Gemini, pese al tener una actualización con el modelo imagen 4, la imagen que nos habría creado sigue ciertamente el prompt que le hemos pedido, pero podemos encontrarnos aspectos a pulir como esta persona más grande de lo normal y no teniendo tantos detalles de tenerla en el espacio. Por lo que aquí, si crear imágenes es algo importante para ti, ChatGPT sería la tuya. De hecho, para que puedas ver una comparación te he preparado 4 imágenes con las 3 IAs que son capaces de generar imágenes, así que por aquí te lo dejo. Nada mal estas imágenes, pero si queremos crear alguna con menos restricción, tu plataforma sería Grok, ya que si en alguna plataforma como ChatGPT le pedimos que cree una imagen como la de Homer Simpson y Mickey Mouse tomando un refresco en la playa, pues nos va a decir que no es capaz de generarlo ya que tiene derechos de autor, pero para Grok esto no es ningún problema. De hecho, vamos a pasar ahora a otra plataforma si lo que quieres es tener menos restricciones. Así que ahora pasemos al bloque de los menos restrictivos. Y es que aquí, de una forma muy clara, tendríamos que utilizar Grok, ya no solamente por la imagen que has visto anteriormente, sino que también todo su LLM está mucho más liberado. De hecho, una forma clara para ver esto sería mantener una conversación sin censura desde la aplicación de Grok. Y es que yéndome a mi móvil con la aplicación de Grok, si nos vamos al apartado de voces, vamos a tener desde este apartado de ajustes un montón de personalidades. Pero aquí, las que me sorprendieron mucho serían todas las que ponen más 18, ya que estas están totalmente desbloqueadas y es una pasada. Vamos a tener tanto una para adultos, relacionada con sexo, motivación, conspiración, romanticismo o incluso una última que se va a encargar de llevarte la contraria en todo lo que tú le digas. Para ver un ejemplo voy a seleccionar esta de aquí del medio y vamos a ver cómo nos habla. Hola Grok, ¿cómo estás? Joder, ¿qué tal, cabrón? Estoy más cachonda que una perra en celo, lista para liar la parda. ¿Y tú qué mierda haces? ¿Quieres que te cuente? Espera, te voy a cortar porque es que no voy a poder poner nada de lo que está diciendo ya que estoy haciendo un vídeo de YouTube. Mierda, tío, me estás cortando el rollo. Vale, bajaré el tono, que no quiero joderte el vídeo de YouTube. Pero vamos, ¿un canal apto para todos? ¡Qué coñazo! ¿Qué quieres entonces? ¿Un chiste limpio, una idea loca pero sin pasarme autista? ¿O que te suelte algo para que tus suscriptores flipen sin que te baneen? Dime, cabrón, que estoy lista para todo. Y bueno, ¿qué te parece que la inteligencia artificial se desmelene tanto? Es que estas cosas tan locas solamente es capaz de hacerlo Elon Musk con su producto Grok, haciendo que aquí puedas hablar sin limitaciones de lo que necesites, ya sea porque quieras un tono más informal o comentar alguna cosa que ChatGPT quizá no te quiera responder. Vamos a pasar ahora con los asistentes personalizados. Y en este apartado, una de las herramientas que personalmente más utilizo es ChatGPT, ya que desde esta herramienta, simplemente poniéndole un nombre, una
instrucción y cargando algunos archivos, puedes hacer que la inteligencia artificial responda de una forma muy acotada a tus necesidades, haciendo que sea especialista de aquello que tú necesites. Aquí personalmente yo tengo GPTs que me ayudan con la gestión de contratos, que hacen por mí las descripciones de los reels, me ayudan a redactar prompts, destacan las noticias más relevantes de inteligencia artificial o incluso son capaces de publicar en LinkedIn sin que yo salga de esta plataforma, muy similar a lo que hemos visto en los MCPs. Ya que si yo aquí, por ejemplo, le dijese que quiero hacer una publicación en LinkedIn que hable sobre la importancia de utilizar los GPTs en ChatGPT, al clicar a enviar, pues por un lado me pone cómo quiero hacer esta publicación. Le digo que elija él, me lo redacta, pero esto no se termina aquí, ya que me dice, ¿y quieres que lo publique en LinkedIn? Y si yo le digo sí, pues poco más tarde me estaría confirmando que ya ha hecho esa tarea. Y esto se debe gracias a que en ChatGPT, aparte de poder hacer estas configuraciones, vamos a tener un apartado de acciones que nos va a permitir interconectar herramientas. Algo que desde Gemini, pese a que también podamos crear GPTs tanto con instrucciones y archivos adjuntos, no tenemos esa función más avanzada. Por lo que aquí el punto sería para ChatGPT. Pero oye, la mayoría de los GPTs no están hechos con acciones. Así que probablemente, si no tengas una versión de pago, desde Gemini vas a poder hacer algo muy similar. Sobre cómo trabajar este apartado de acciones con los GPTs, ya tengo este vídeo aquí. Y ahora vayamos directamente a hablar de funciones. Y es que de las 4 inteligencias artificiales que te estoy hablando, todas tienen muchas funcionalidades e incluso podemos llegar a pensar que se pisan. Pero aquí, realmente, como herramienta que tiene más funcionalidades de inteligencia artificial sería la de ChatGPT, ya que si nos vamos a ChatGPT sobre la selección de modelo, al clicar en O3 o la de O4 Mini, yo le podría decir algo como que todos los días a las 8 de la mañana quiero una frase de motivación para ir al gimnasio. Si yo esto le doy a enviar, pues ya por aquí el modelo de razonamiento empezaría a pensar sobre la propuesta que le he hecho y me habría creado esta tarea, que de hecho si le doy un clic vamos a poder ver que tenemos una programación para que efectivamente de forma diaria a las 8 de la mañana siempre me diga una frase de motivación, ya que esa es la instrucción. Además, desde arriba a la izquierda también tenemos un apartado de tareas para que podamos ver todas las que tenemos programadas. Adicionalmente, desde la configuración podríamos añadir instrucciones personalizadas de forma global, jugar con todo el apartado de memoria como si fuera nuestro mejor amigo y como esto, otras muchas funciones como crear proyectos o tener una suite muy completa de modelos. Y es que son tantas las funcionalidades que tiene ChatGPT que acabamos de lanzar un curso completo si te gustaría convertirte en un experto. Y es que si sabes utilizar bien ChatGPT, esto lo vas a poder extrapolar a cualquier otra plataforma. Por la descripción te voy a dejar un enlace si has llegado hasta aquí con un precio especial. Y es que, por resumir, si lo que quieres es una plataforma con una interacción más humana o que tenga alto grado de personalización, la tuya sería ChatGPT. Por otro lado, si quieres estar en el ecosistema Google y tener otras funciones como generación de vídeo con VO3, poder utilizar muchas funciones gratis o integrar Gemini en herramientas del día a día, tu herramienta sería la de Gemini, que por cierto, en este vídeo también comento cómo puedes tener la versión de pago gratis. Luego, por otro lado, si quisieras un modelo con menos restricciones, más enfocado al público adulto, tu herramienta sería la de Grok, tanto para imágenes como para mantener conversaciones. Y por último, si eres una persona un poco más técnica y te gustaría integrarlo de forma real en proyectos más profesionales o crear prototipos con mucho más detalle, tu herramienta sería Claude. Como estamos viendo, todas las herramientas son muy buenas, pero lo que marcará la diferencia es preguntarte qué necesitas antes de utilizarla, porque hasta el mejor mapa es inútil si no sabemos primero dónde ir.